Espero que les esté yendo bien. Esta es la última clase que vamos a tener, ¿sí? Con esta situación de la pandemia que nos hace tan particular a nivel mundial y a nivel local. Obviamente que para nosotros y nosotras fue un desafío esto de la clase, darla de esta manera. Fuimos aprendiendo todos. Y en este caso, me parece realmente que todos los integrantes de la cátedra les quieren desear que tengan una buena trayectoria educativa y que bueno, que cuando se reciban puedan contarles después a sus propios hijos la experiencia que tuvieron de tener la facultad durante lo que fue la pandemia. Por lo tanto, a partir de acá, lo que vamos a empezar a ver, en primer lugar, hacer como un retroceso, ¿no es cierto?, de las clases que vimos la última vez. Ustedes saben que siempre hablo de la hoja de ruta. Cuando hablo de hoja de ruta, significa cuál es el camino que vamos a recorrer. La clase anterior, nosotros vimos, en primer lugar, un esquema de división internacional del trabajo. Y en esta división internacional del trabajo, ¿por qué la vimos? Que ustedes tienen en la plataforma que yo se los envié. Porque ahí concretamente veíamos el modelo económico, ¿sí?, que imperaba en la época y que sigue imperando lamentablemente. Este modelo que quizás deje de existir, pero es el país central y los países periféricos. El país central que produce productos industrializados, elaborados, y los países periféricos que solamente dan materias primas, ¿sí? Y por eso nuestro país, denominado el modelo agroexportador. Todo este tema lo vimos, y también vimos lo que sería el modelo político, y hablábamos de quién, del PAN, el Partido Autonomista Nacional, que tenía ciertas características que luego, cuando desarrollamos Generación del 80, vimos que todo ese grupo de élite y de oligarquía dentro de lo que sería la cuestión política, también en la cuestión económica mantenía un modelo liberal que permitía que entrara y salía productos. Y esto implicaba una desprotección a la incipiente industria regional. Y por consiguiente, a nivel político, era un modelo totalmente conservador. El grupo social que representaba, obviamente, era el grupo conservador, a esa pequeña élite, porque también tenía los intereses creados en este grupo. Tenía como un brazo que tenía que ver con lo económico, con lo político, y el mismo Partido Autonomista Nacional era que lideraba como partido único, que se denomina unicato, lideraba toda la cuestión que tenía que ver con la realidad política, económica y social. Entonces es fundamental volver a retomar esto porque es como la base que vamos a compartir en el encuentro de hoy. La clase de hoy, la hoja de ruta, es el tema del radicalismo como partido político y como diferentes etapas que atraviesa y atravesó, y al mismo tiempo el tema de las diferentes revoluciones radicales. Vamos a detenernos a desarrollar todo el tema de revoluciones radicales, pero vamos a iniciar el tema con la cuestión del radicalismo. Y específicamente cuando hablamos de radicalismo, tenemos que hacer referencia a que ustedes van a tener dos PowerPoint, un PowerPoint de revoluciones radicales, otro de radicalismo, una ficha docente de radicalismo, pero a su vez también ustedes tienen
todo un material bibliográfico, que ustedes lo tienen en el programa. No se olviden nunca, chicos, qué importante es estudiar con el programa para ubicarse. Porque, por ejemplo, la clase de hoy, como la del doctor Héctor Riva, fue de la unidad 18. Estudia, va recorriendo cada una de las unidades didácticas que hay en el programa para poder ubicarse, no solamente a nivel conceptual, sino también tener una línea de tiempo y poder comprender cada una de las situaciones. Por eso, al iniciar la clase, recordé el tema anterior. A partir de acá tendríamos que decir que el radicalismo, hay diferentes autores, está Eve Clemente, que habla del radicalismo, trayectoria política, ¿sí? Pero específicamente nos vamos a detener a uno que fue David Rock. David Rock, concretamente, él hacía referencia que el radicalismo fue un partido que representó a los sectores medios, es decir, a la clase media. Y esto implicaba una gran diferencia con el Partido Autonomista Nacional, que como ustedes ya lo saben, representaba solamente a un grupo que oligárquica y que defendía sus propios intereses. Por consiguiente, si hablamos de radicalismo, el radicalismo tuvo en realidad influencia del krausismo, del socialismo, del federalismo, del liberalismo, del conservador, porque también muchos integrantes del Partido Autonomista Nacional después se integraron al radicalismo. Y cuando hablamos de radicalismo, en realidad estamos hablando de un partido hacer toda una crítica y una construcción hacia la cuestión de la defensa de ciertos sectores que estaban totalmente olvidados. Como luego ustedes vieron con el peronismo, que representa más a lo denominado por Gino Germani sectores originales o cabecitas negras, lo denominaba él, que en realidad eran los sectores populares. Es decir, el PAN representaba al grupo oligárquico, el Partido Radical, por decirlo en términos de David Rock, a los sectores medios, y el peronismo a los sectores populares, como se dice actualmente. Pero la realidad es que esto, cuando vemos a lo largo de la historia, que estamos refiriéndonos al siglo XIX. Por consiguiente, también tendríamos que decir que el radicalismo, que ustedes van a tener en sí mismo un PowerPoint, tuvo diferentes etapas. Por ejemplo, en 1889 surge lo que se denomina el mitin, ¿sí? El mitin de la Florida. Y en realidad ahí fue una organización que se reunieron para debatir en contra al fraude electoral que realizaba el PAN para poder conservar el gobierno, por la corrupción que había también y por la falta de participación en los comicios. Por consiguiente, este mitin que se dio en un parque, que fue Parque Florida, conformó lo que se denominó la Unión Cívica de la Juventud. Esta idea de la Unión Cívica de la Juventud estaba encabezada por Alem. Había diferentes, pero específicamente Alem fue, digamos, una figura muy importante para la Unión Cívica de la Juventud. En 1890 hay una reunión que se llama en el frontón o cancha de pelota, frontón o cancha de pelota. Y ahí hay otra división donde se va a conformar la Unión Cívica. La Unión Cívica, el presidente va a ser Alem. Y se corre la Unión Cívica de la Juventud en esta participación. En 1890 también se da otra división,
que se conforma la Unión Cívica Nacional. Ustedes me van siguiendo, miren, todo esto solamente es las diferentes divisiones del radicalismo. En 1897 vemos concretamente que se da una división entre los que serían los acuerdistas, que estaban representados por Bernardo de Irigoyen, y los intransigentes, que estaban representados por Hipólito Yrigoyen. Es decir, otra división más. En 1923 se produce la división que da lugar entre los personalistas, que defendían y apoyaban a Hipólito Yrigoyen, y los antipersonalistas, que eran los que obviamente no apoyaban a Hipólito Yrigoyen. En 1935, todos estos datos es para que ustedes elaboren como una especie de línea de tiempo para ubicarse en el contexto. Lo que se funda es la fuerza, ¿sí?, de orientación, lo voy diciendo así pausadamente, radical de la joven Argentina. La fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Es lo que sintéticamente, digamos, se denomina forja. En 1936, Diego Molinari, miren qué curioso, funda un partido que es el Partido Radical del Gorro Frigio, o sea, el que tiene la representación de la libertad. Ya vemos que en 1936 hay otra división, la que nombré de Diego Molinari, pero en 1945, y ya estamos hablando de periodo peronista, que ustedes ya lo vieron con el doctor Furundarena, ¿sí?, hay una división entre unionistas e intransigentes. El MIN, M-I-N, el MIN, es el movimiento intransigente y nacional. Y el MIR es el movimiento, ¿sí?, nacional de renovación. Es decir, ustedes ven acá concretamente que hay dentro del Partido Radical, que surge para una defensa de lo que era el fraude electoral, lo que era la corrupción, la defensa de los intereses de otros sectores, que en este caso, como dice David Rock, los sectores de la clase media, que en realidad, ¿quiénes eran? Mayormente eran los hijos de los inmigrantes, que a través del ascenso social, de la canalización social por medio de la educación, no solamente habían estudiado primaria, estudios medios, la secundaria, podríamos decir, habían ingresado a la universidad. Por eso hay un libro muy conocido que se llama Mi hijo el doctor, que tiene que ver con esos grupos inmigrantes que luego sus hijos pudieron acceder a la universidad e incorporarse en la sociedad de diferentes maneras. En 1958 hay otra división en el radicalismo, y esta división en el radicalismo es la Unión Cívica Radical del Pueblo, que la va a liderar Balbín, que quizás algunos de ustedes lo recuerden. Y en el mismo 1958 hay una elección en la cual el que va a triunfar es Frondizi, y Frondizi concretamente es el representante de la fórmula de la Unión Cívica Radical. La fórmula es Frondizi-Gómez. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Vamos a recapitular para aquellos que se incorporan. Primero hicimos una recorrida de dos temas importantes anteriores que tenían que ver con lo que era el Partido Autonomista Nacional, con lo que era la División Internacional del Trabajo, que se vincula directamente con la generación del 80, que ustedes tienen en la plataforma, en la unidad 18, tanto la línea de tiempo que está
muy claro lo que sería el nivel económico, lo que sería lo ideológico, lo que sería lo político, y a su vez los representantes políticos que hay en cada uno de los diferentes periodos. Y eso les sirve, si lo vieron, para todo lo que sería el estudio de este segundo cuatrimestre, perdón, de este segundo parcial. Entonces, por otro lado, presentamos lo que era el radicalismo y lo que era como partido político, pero al mismo tiempo lo que estuvimos viendo, que el partido radical tuvo diferentes divisiones y estas divisiones tuvo que ver también con los diferentes representantes y consignas específicas. Ahora vamos a empezar especialmente con un tema que se llama las revoluciones radicales. Y vamos a detenernos en la revolución de 1890, la de 1893 y la de 1905. En realidad, cuando uno habla de revolución, enseguida lo que piensa, ¿en qué? En un cambio, en una transformación, en un corte. Es un proceso. Piensa revolución y se acuerda de la Revolución de Mayo, o de la Revolución Industrial, o de la Revolución Inglesa. Acá en realidad, cuando hablamos de revoluciones radicales, son diferentes levantamientos que hubo, que si bien en proceso cuantitativo de tiempo no fue extenso, sí implicó un cambio en lo que fue la política, ¿sí? En la política eh, nacional y también el impacto a nivel internacional. Bueno, acá ya tienen la filmina que está hablando de la Revolución Radical de 1890. Pero antes de hablar de la revolución, por eso ustedes van a ver que este tema se cruza, atraviesa transversalmente lo que estuvimos hablando del Partido Radical, que a su vez ustedes tienen una ficha y también ustedes pueden profundizar el tema, como dije anteriormente, con la bibliografía obligatoria y la bibliografía opcional que usted tiene, aparte de la ficha docente. Entonces, dentro de lo que era la Revolución Radical, vemos que en 1890 el presidente de la nación era Miguel Juárez Celman, que gobernó de 1886 a 1890. Y el vicepresidente Carlos Pellegrini. En realidad acá lo que vemos es que hay ciertas características en este gobierno y dentro de esta característica obviamente responde al modelo que es el modelo conservador, al modelo del Partido Autonomista Nacional, al modelo económico liberal y al modelo que responde solamente a una élite. Por consiguiente, en este gobierno vemos un liberalismo incondicional, una franquicia para emitir a bancos particulares, es decir, no había una defensa de lo que sería la ciudadanía y lo que sería especialmente la soberanía. ¿Por qué dije primero ciudadanía y después dije soberanía? Porque en realidad, al no haber soberanía, no hay una defensa de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, también las características de este gobierno eran los empréstitos que se generaron fuertemente con una gran deuda externa, especialmente a capitales ingleses. Por otro lado, los altos impuestos, que obviamente repercutían en los sectores menos favorecidos. Un Congreso que era totalmente incondicional del oficialismo, es decir, respondía y era funcional al oficialismo, es decir, a esa estructura política económica que mencionamos. Un fomento y una especulación que generó en realidad una depreciación de la moneda, o sea, de la moneda nacional, y una elevación de los precios y disminución de los salarios. Esto todo que mencionamos es el contexto político, ¿sí?, y económico que da lugar a la denominada
Revolución Radical de 1890. ¿Cuál era la oposición a esto? Estaba Bernardo de Irigoyen, Alem, Del Valle, Vicente López, entre otros. Y acá vuelvo a mencionar como un tema clave también la conformación de la Unión Cívica de la Juventud, pero como nosotros ya estuvimos viendo anteriormente el tema, voy a detenerme especialmente en lo que es la Revolución Radical. ¿Cuáles eran los propósitos claves y claros de la Revolución Radical de 1890? Querían evitar el fraude y la intervención oficial. Recuerden que en la clase anterior mencionamos claramente que en ese momento no solamente los patrones de estancia recorrían o recogían las diferentes libretas cívicas para votar, sino que a su vez cuando se votaba, como era el voto cantado, era imposible que votaran otra cosa porque automáticamente lo que les pasaba, lo mínimo, era la pérdida de su trabajo. Por lo tanto, había también otra cuestión, que frente a esta realidad, el radicalismo consideró que la única solución era una intervención armada. Y por lo tanto, si bien algunos no consideraban lo mismo, algunos consideraban que había que hacerlo en forma pacífica, ¿sí? Sin embargo, esta revolución se dio. A partir de esta revolución, vemos que en realidad no es una consecuencia, sino que al inicio de la misma se da la renuncia, ¿sí?, de Juárez Celman. Esta revolución implica la idea o la intención de abolir, ¿sí?, el sistema de listas completas para evitar el fraude. Entonces, tanto Lavalle, el ministro de Guerra, comunican la conspiración radical, es decir, ellos notifican al gobierno vigente que va a haber un levantamiento, una revolución, y por consiguiente lo que se hace es, se detienen a todos los militantes comprometidos de esta revolución, el general Campos, el coronel Figueroa, y se fija el día 26 de julio de 1890 como la fecha final de este golpe revolucionario. Yo lo quiero comentar nuevamente para que recuerden, porque si bien para ustedes cuando se habla de revoluciones radicales, ustedes dirán, pero señora, profesora, esto es una revolución que dura tan poco tiempo, pero acá no pasa lo cuantitativo, pasa lo cualitativo. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran las causas de esta revolución? Lo que se quería era terminar con ese régimen de unicato, se quería terminar con el fraude electoral, se quería abrir la posibilidad electoral y de participación política. Por lo tanto, todos estos complotados, por decirlo de alguna manera, se reunieron en el parque de artillería, ¿sí?, y luego de dejar las armas, ¿sí?, fueron trasladados, ¿sí?, y se hicieron obviamente comunicados y manifestaciones para controlar a todo Buenos Aires. Las consecuencias concretas fue la reunión de las cámaras el 30 de julio por este tema, la aprobación del estado de sitio para poder controlar a posibles levantamientos, la sanción de diputados de una pensión para huérfanos y viudas de policías muertos. En realidad hay un senador, que es el senador Pizarro, que dice, las revoluciones están vencidas, pero el gobierno ha muerto. Es decir, con esto quiere decir que si bien esta revolución de 1890 había fracasado, porque la realidad es esto, en realidad la denuncia del fraude tradicional, ¿sí?, implicó la renuncia del cargo del presidente e implicó también el despertar, porque no eran solamente un grupo que comenzaba a observar
la dinámica y el manejo político de este Partido Autonomista Nacional. Se renuncia el presidente y obviamente toma el poder su vicepresidente, que es Carlos Pellegrini, ¿sí? Y se designa como ministro del Interior a Roca, tema que ustedes ya vieron parte conmigo, que tienen una ficha docente. La gestión de Pellegrini, a ver, hubo un cambio entre lo que fue la gestión de Juárez Celma y la de Pellegrini como presidente, y no, al contrario, hubo un aumento de la deuda pública en un 300%. 300%. Se concedió y se concedió en parte de pago de esa deuda 4.500 kilómetros de vías férreas a los capitales ingleses. Es decir, se pagó parte de esa deuda entregando los ferrocarriles, ¿sí? Las vías férreas. Se rechazó el pedido de Leandro Alem para intervenir algunas provincias. Y en realidad, acá esto ocasionó que Roca fuera el gran beneficiado de la Revolución Radical de 1890. ¿Por qué? Porque tuvo el conocimiento de esa conspiración antes que el gobierno, ¿sí? Y a su vez hizo liberar al coronel Figueroa, detenido por el gobierno, para que asumiera el control del golpe. Bien, la Revolución de 1893. En este momento nos ubicamos en el contexto histórico, que presidente era Luis Figueroa Alcorta, ¿sí? Que continuamos con la línea de fraude electoral, que continuamos con el Partido Autonomista Nacional, que continuamos con lo que nosotros denominamos la corrupción, no solamente en términos políticos, sino económicos. Por consiguiente, la situación general durante el tema de el presidente Luis Figueroa Alcorta, vemos que en 1893 esta situación que estuve mencionando económico hace que renuncie el Ejecutivo. Y entonces hay problemas políticos en Santiago del Estero, en Corrientes, y se hace la consulta a los denominados notables. ¿Quién eran los notables? O se denominaban notables. Era Roca, era Mitre y era Pellegrini. Y tanto Roca como Mitre y Pellegrini aconsejan entregar la dirección política al radical Aristóbulo del Valle, que en ese momento implicaba, en cierta medida, calmar los ánimos de la época. Del Valle intenta desde el gobierno lograr las aspiraciones radicales, pero frente a esta situación, que no era la esperada, por supuesto, se organiza la próxima denominada Revolución Radical de 1893, que esta revolución implica concretamente una cuestión en la cual participan no solamente Buenos Aires, como habíamos visto en la anterior revolución, sino participan diferentes provincias. Por ejemplo, vemos que participa San Luis, ¿sí? Que reemplaza al gobernador Quiroga por el gobernador Sá. El 30 de julio, Irigoyen toma La Plata. En julio también se toma la ciudad de Rosario. Luego también se toma Temperley o La Barría. Y a partir de todo este movimiento, renuncia el gobernador Julio Costa. Hay un alzamiento generalizado
en diferentes provincias y en diferentes comunas, lo que implica que esta revolución radical va teniendo mayor apoyo, va teniendo mayor consenso y va teniendo mayor, digamos, visualización de lo que criticaba y de las causas de que originaban la siguiente revolución. Pero, como dijimos hoy, estas revoluciones, que algunos no las denominan así, sino las denominan levantamiento, en el mismo año, en octubre, fue totalmente vencida, es decir, comenzó en julio y en octubre culminó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución de 1893? Especialmente se vota a través de Pellegrini la intervención de la provincia de Buenos Aires, la provincia de San Luis y la provincia de Santa Fe. Y ustedes miran, ¿pero por qué? Porque se consideraban que estas provincias eran realmente el germen para poder generar otra revolución. Se detienen y se ponen en prisión Hipólito Yrigoyen y Aleandro Alem, dos cabezas importantísimas del radicalismo de esta época. Se dan elecciones nacionales en enero, ¿sí?, de 1894, pero obviamente con la ostensión de numerosas bancas, pero con la oposición radical. ¿Pero por qué? Porque seguía habiendo un control, ¿no es cierto?, una corrupción y un fraude electoral. Se designa a Bernardo de Irigoyen como senador y en su tarea política con el Senado, miren lo que obtuvo. En primer lugar, el alejamiento del ministro del Interior, Manuel Quintana, que era uno de los notables. La renuncia de la presidencia de Sáenz Peña, la asunción de Uriburu, la muerte en ese momento, justo en 1896, se da la muerte de Alem y del Valle. Que no se olviden que del Valle y Alem estuvieron presentes en el mitin de la Florida de 1889, cuando se forma la Unión Cívica de la Juventud. Y se da lugar toda esta situación a la elección de Bernardo Hipólito Yrigoyen como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que vemos concretamente que Pellegrini va a provocar la caída de Juárez Celman. Que estos días de rendición de los revolucionarios va a provocar una crisis política. Si bien no habían triunfado en la revolución, pasa como el otra que mencionaba este autor, si bien la revolución no se dio, esto no quiere decir que el gobierno esté por caer en cualquier momento. Entonces, Pellegrini deja el cargo de gobierno, que debía tomar medidas antipopulares, esa es la justificación, anulando la posibilidad de una reelección. Sin embargo, por otro lado, se involucra a Mitre en un acuerdo que lo deja fuera de la política, dividiendo otra vez la Unión Cívica, como dije anteriormente, en los cívicos nacionales, que eran Mitre, y los cívicos radicales, representados por Alem. Pero bueno, dentro de esta realidad, el Ministerio del Interior, ¿sí?, provoca la candidatura a Luis Sáenz Peña, anulando que se levante la Unión Cívica Radical como una forma de controlar esto. Pero esto no dio lugar a otra cosa que fue la Revolución Radical de 1905.
¿Quién era el presidente en 1905? Era Manuel Quintana, ¿sí? Obviamente, Manuel Quintana logró llegar al poder, como reiteramos, a través del fraude electoral. ¿Sí? La participación, digamos, de poder participar en la contienda electoral el radicalismo. El vicepresidente era José Figueroa Alcorta, ¿sí? Y esto implicó que hubo preparativos de la revolución. Se fijaron los días 3 y 4 de febrero, ¿sí? Para iniciar esa revolución. Se limitaba especialmente a la capital federal, a la provincia de Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba y a Rosario. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque eran estratégicas. Es decir, esas provincias actuaban estratégicamente para poder lograr el éxito de la revolución de 1905. Pero en realidad, nuevamente tengo que decir, que los resultados implicó que por infidencias, ¿sí?, de la capital federal se conoció que iba a haber una revolución. Y por consiguiente fueron detenidos no solamente los que estaban organizando la revolución radical, sino también se aprovechó la oportunidad para detener a obreros de la FORA, que en realidad eran representantes opositores al gobierno. Sí, lo que hay que mencionar, que Córdoba fue triunfante en el alzamiento y se constituyó como gobierno, que Rosario no pudo alcanzar los objetivos y que el día 8 de febrero se culminó, de 1905, se culminó la revolución. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Fue todo negativo o hubo realmente a partir de esta revolución de 1905 cambios en el escenario político? Cambios los que van a dar origen al escenario económico. Bueno, en primer lugar, consecuencias concretas fue la detención de los civiles y revolucionarios que fueron transportados a la cárcel que en ese momento existía en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Irigoyen, al presentarse al juzgado y declarar y hacerse cargo de que él había sido participante de esta revolución, no fue detenido. Y el 13 de mayo hubo un manifiesto de la Unión Cívica Radical, donde se volvía a reiterar la vocación revolucionaria en contra del fraude electoral. Por eso se decía, se triunfa con sombra, triunfan con sombras, porque en realidad el gobierno vigente se mantenía no por una cuestión legítima, no era un gobierno legítimo porque las elecciones eran totalmente fraudulentas. En 1906, los denominados notables que hoy les mencioné, Mitre, Pellegrini y Roque Sáenz Peña, admiten la necesidad del acceso del pueblo al ejercicio efectivo de la democracia. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, entrar en el juego democrático de las elecciones, por decirlo de una manera. En marzo muere el presidente Quintana y asume obviamente su vicepresidente. Vemos que comienza a reorganizarse la Unión Cívica Radical y también muere Pellegrini y Bernardo de Irigoyen. En esta realidad hay un manifiesto que lo escribe Hipólito Yrigoyen, que es el manifiesto del 4 de febrero de 1905. Recuerden que yo les dije que entre el 3 y el 4, ¿no es cierto?, se iba conformando esta última revolución denominada Revolución Radical. Y ahora sí le voy a pedir a Nicolás,
¿sí? Que lo lea, por favor, así hay un, digamos, un intercambio de voces. Lo que está acá en el PowerPoint, ¿no, Mariel? Sí, ese es parte, el manifiesto tiene muchas más páginas que yo, gracias por aclarar, Nicolás, que yo lo voy a subir en la plataforma. ¿Saben por qué? Me miro a mí, los voy a mirar acá. ¿Saben por qué? Porque normalmente uno estudia de un libro o estudia de la ficha o estudia... No, yo quiero trabajar con fuentes. Por eso tanto en la unidad 10 y 11 ustedes tuvieron el documento concreto de Mariano Moreno, tuvieron el documento que fue de Canin Lapodaca. Entonces, acá en este momento, como hablamos de este manifiesto de la Revolución Radical que lo hizo Hipólito Yrigoyen, he tomado un párrafo, pero ustedes, después que termine la clase, como hago siempre, les voy a subir en la plataforma el propio manifiesto. ¿Sí? Todo tuyo, Nicolás. Bueno, Manifiesto Revolución Radical del 4 de febrero de 1905. La Unión Cívica Radical al Polo de la República. Ante la evidencia de una insólita regresión que después de 25 años de transgresiones a todas las instituciones morales, políticas y administrativas, amenaza retardar indefinidamente el restablecimiento de la vida nacional ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral. Porque la lucha es la opinión contra gobiernos rebeldes alzados sobre las leyes y respetos públicos, y cuando no hay en la visión nacional ninguna amenaza de reacción espontánea ni posibilidad de alcanzar normalmente, es sagrado deber de patriotismo ejercitar el supremo recurso de la potestad armada a que han acudido casi todos los pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus males y respeto de sus derechos. Hipólito Yrigoyen, presente honorario. Se dan cuenta, presente honorario del partido, ¿no? Se dan cuenta ustedes se dan cuenta que era muy claro cuál era la consigna. Algunos hacen referencia como que no había una plataforma, ¿no es cierto? O un estatuto, o una carta, sí, una carta de Avellaneda que hacía referencia a cuáles eran los postulados, y después a lo largo del radicalismo, ustedes en las otras unidades que vieron, ustedes lo pudieron comprobar. Pero acá concretamente nos queda claro que esto que denominábamos como las revoluciones radicales, y que yo lo quiero mencionar porque en realidad muchas veces los alumnos en clase hacían referencia, pero señora, esto no es una revolución. Claro, si uno compara esta revolución con revoluciones de tipo internacionales, o la misma Revolución de Mayo, que fue todo un proceso, ¿no es cierto? Como lo hemos visto, un proceso el cual tenía toda una lógica subyacente que dio lugar a determinado cambio, también tenemos que ver que si bien ninguna de estas revoluciones radicales, o para algunos autores, levantamientos, dieron sí el resultado final, que fue un cambio concretamente en la política y la participación activa del radicalismo, por supuesto, después con elecciones, eh, eh, digamos, con las primeras elecciones legítimas, por decirlo de alguna manera. Bueno, a partir de ahora yo quiero que se abra el diálogo. Yo quisiera sacar este cuadro para abrir toda la pantalla, ¿se puede? Nicolás, ¿me lo podés hacer vos? Sí, creo que dejando de compartir pantalla en lo mismo que Bien. apretaste. Ya veo que después que viene. Porque me gustaría hablar con ustedes del tema del parcial, ¿sí? Ahí dejé. Creo que a Y me todos gustaría que por favor, somos dos, no somos muchos, pero me gustaría que se pusieran, que abrieran, ya que va a ser la última clase, me gustaría verlo para explicarles cara a cara, ¿sí? El tema del parcial.
A ver, Rocío, si te puedo ver, si Franco te puedo ver, si a Federico lo puedo... ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Y Tati, te quiero ver. Vamos a abrir los micrófonos. Ah, lo abrís vos, Nicolás, ¿no? Se abren. Lo Bien. pueden abrir ellos mismos también al micrófono. Bueno, Julián Lobato. Hay más gente, a ver si pueden ir abriéndose, porque sería bueno poder, aunque sea por ser la última clase, ¿sí? Poder compartir con ustedes y verlos. Para los docentes es muy enriquecedor esto de lo presencial. ¿Por qué? Porque uno cuando va hablando, va mirando la cara, y como yo digo, si ustedes ponen cara así de extraterrestre, uno se da cuenta si entendieron o si uno tiene que recapitular y volver a empezar. Pero en este caso, bueno, ahora voy a abrir el diálogo y en primer lugar les voy a contar cómo va a ser el examen. ¿De acuerdo? Que hay perros, escucho. El examen parcial, segundo parcial, va a ser el día 22 de julio, es decir, el miércoles que viene. ¿De acuerdo? ¿Lo van anotando? A las 18:30. Hemos podido consensuar con todos los colegas, con todos los docentes de la cátedra, que solamente el doctor titular Furundarena toma por Zoom, como ustedes saben, el viernes, pero que nosotros, el día miércoles, va a ser a través de un cuestionario. Este cuestionario va a estar conformado por 20 preguntas. Voy diciéndolo despacito para que estas 20 preguntas, a su vez, van a tener un tiempo de 1 hora, porque básicamente son varias alternativas. Si ustedes ya hicieron otro parcial cuestionario, saben que en algunos casos es poner cuál es la verdadera, cuál es la falsa, cuál es afirmación o negación, es decir, el que estudió perfectamente puede contestar esas 20 preguntas, ¿sí?, en 1 hora. Y el tema es, teniendo aproximadamente 8 preguntas, ya tienen un 4. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, 8 preguntas correctas, ¿sí? Bien. Lo que nosotros estamos haciendo es más preguntas. ¿Por qué? Porque así van a la bolsa de preguntas, como es la metodología de la clase, es decir, la estructura de la plataforma permite ingresar en un lugar que se llama la bolsa de preguntas, para así poderla intercambiar y articular. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Son 20 preguntas, pero en determinado momento la pregunta 1 se puede modificar a otra pregunta 1. ¿Sí? Pero yo considero que, por lo que estuve hablando con el doctor Palacios, que está mucho más en el tema, y él es el que se ocupa en forma generosa de cargar todas las preguntas de todos los docentes, él hizo el cálculo que en 90 minutos, perdón, sí, en lo que sería, en este caso, en 1 hora, podíamos contestar perfectamente las preguntas. Lo que tiene positivo el cuestionario, que automáticamente se contesta y ustedes tienen la nota en el momento, ¿sí? Ahora yo quiero que, si tienen preguntas, comentarios, ¿sí?, que digan algo. Una pregunta, profe, ¿es solamente ese parcial o hay más como el anterior? No, por eso dije hoy que logramos
articularnos todos. Es decir, por un lado está el parcial cuestionario el día 22 a las 18:30, donde están las unidades que dio el doctor San Giorgi, el doctor Mario Lucchesi, el doctor Palacios, y que dimos el doctor Rivas, el doctor Walter Pellier, el doctor Juan Carlos París y yo. La que suscribe, Mariel Martín. Es decir, ustedes saben que todos tuvieron una unidad, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de la 18, la compartí con el doctor Rivas porque no había más unidades, y entonces hay, por un lado el miércoles, el parcial cuestionario, y por otro lado está el día viernes, el Zoom con el doctor Furundarena, el titular. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda más? Agustina, ¿quedó claro que no la veo? ¿Sí? Federico se volvió a ir, ahí está. Julián, ¿quedó claro? Decime, porque a veces por ahí uno cree que es claro y el otro no lo comprende. Bueno, para... Profe, ¿Cómo? acá en el chat hicieron una pregunta si las preguntas van a desarrollar o no. No, no. Son No van multiple a saber choice. desarrollar. Por eso el doctor Leonardo Palacio, que tiene mucha más experiencia en el tema, hizo el cálculo de cuánto tiempo llevaba cada una de las preguntas contestar, ¿sí? Y no había ningún problema en eso, ¿sí? O sea, el tiempo dado es el que corresponde. Y Yo las voy a subir unidades a evaluar, que también habían preguntado, son las que dieron en clases, cada docente. todo lo que nosotros hemos dado en las clases estas virtuales, son los temas. Yo voy a hablar específicamente de la unidad de 18, ustedes tuvieron clase con el doctor Rivas, y también tuvieron clases conmigo, tuvieron 2 clases, y ustedes tuvieron material, ¿sí? Y ahora también van a tener ficha docente y va a tener los PowerPoint. Eso no quita que ustedes utilicen la bibliografía obligatoria, ¿sí? Están los libros del titular o cualquier otro libro que figura como lectura ampliada, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Una pregunta ¿Cómo? más. ¿A qué hora sería el Zoom con Furundarena? Eso 18:30, horario de cursada. Igual el Ah, mismo viernes le voy a preguntar, porque como él trabaja en la defensoría, a veces se le hace tarde, así que el mismo viernes yo le voy a consultar si 18:30 está y confirmo en los grupos. bueno, por último, vean la plataforma por si subimos con el doctor Rivas en la unidad 18 una guía de repaso de los temas que dimos, para que ustedes se orienten en posibles preguntas que pueda haber. ¿Está claro lo que quiero decir? Para que se ordenen los contenidos, ¿sí?, que hay en esa unidad didáctica. Bueno, por último, quiero hacer un cierre y especialmente vuelvo a reiterar lo que dije al inicio de la clase, que realmente si bien fue una situación bastante complicada y compleja, el tema de la pandemia, en algunos casos muy dolorosa para muchos, no todos tenían el acceso para poder participar, algunos lo lograron posteriormente, pero acá yo quiero decirles algo que se los voy a decir, aunque sea a los que quedan, que son 11, y a los que puedan ver esta clase después. Y es lo siguiente, no se olviden nunca que ustedes tienen el honor, tienen la fortuna de tener una universidad que es gratuita.
decir, que ustedes pueden acceder a la universidad sin tener que pagar. Yo he dado clases en diferentes países de Latinoamérica y realmente un tema que llama mucho la atención, no solamente esto de la gratuidad que fue posterior, sino también el tema de la reforma universitaria. Ustedes son unos afortunados, son unas afortunadas en poder cursar una carrera, o quizás puedan cursar otra más carrera, y sí les voy a pedir un compromiso que tiene que ver con lo ético. Hay muchos de ustedes que hoy no pueden estar en el lugar de ustedes, por diferentes motivos, porque quizás hay muchos de ustedes que en este momento, ¿sí?, están trabajando. Hay algunos de ustedes, o no, como en el caso que me pasaba en una escuela determinada, que no podían ir a la universidad porque no contaban, ¿sí?, con la posibilidad de sostenimiento familiar. Entonces tenían que salir a trabajar hasta para sostener su familia. Entonces el compromiso es, no se olviden de lo que lograron, para cuando culminen su carrera tengan un compromiso social con la sociedad, con aquellos sectores que quizás no puedan acceder a un abogado, ¿sí?, y que sí ustedes puedan permitirle, de la misma manera que accedieron gratuitamente a la facultad, ustedes sean generosos y puedan ayudar, ¿sí?, y puedan ser solidarios. A partir de ahora, solamente les deseo que tengan realmente una trayectoria educativa, que culminemos este primer cuatrimestre, y ya el segundo cuatrimestre realmente les deseo que sea exitoso también, ¿sí? Les mando un abrazo y deseo que estén bien, porque hoy en día estar bien no es poca cosa. En realidad es muy importante valorar lo cotidiano. Lo cotidiano, que es el poder levantarse y darse cuenta que uno está vivo. Y realmente esto es lo que nos enseñó la pandemia también, a valorar lo cotidiano. Así que les mando un abrazo grande, estudien, tienen material, y bueno, estaremos en contacto, ¿sí?, de alguna manera también a través de la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si tienen dudas, me escriben, ¿sí? Yo voy a estar atenta a contestarles. Bueno, abrazo grande y mucha suerte. También quería recordarles que no se olviden que mañana es la última clase que tienen con el doctor Furundarena antes del examen. Así que nada, siempre es el mismo ID y la misma clave para que se unan. Bien, quiero agradecer a Nicolás, que es un maestro para mí en esta cuestión de lo virtual, y le agradezco sinceramente el hecho de acompañarlos a ustedes, ¿sí?, en esta trayectoria educativa que están haciendo. Bueno, buenas noches, porque ya son buenas noches, y al que vea esto a la mañana, le voy a decir buen día también. Bueno, gracias por estar, no aflojen. A veces uno realmente cree que no va a poder, pero va a poder. Es una construcción. El único obstáculo para no hacer una carrera son ustedes mismos. Cuando ustedes dicen, yo no puedo. Cuando realmente los obstáculos se transforman en desafíos, donde ustedes van creciendo, y donde esa interpelación, no solamente con el libro, sino con ustedes mismos, es el objetivo también de la facultad. Es construir y formar ciudadanos, personas, de manera integral. No vale la pena
una persona que pueda saber mucho contenido si no es solidario con el otro. Bueno, yo ya aquí termino, así que cierro y cualquier cosa nos seguimos conectando por la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, un beso y un abrazo desde mi corazón. Hasta luego. Chao, nos vemos, hasta luego.